Quisiera esta tarde, dentro de estas meditaciones que estamos haciendo sobre la fe, en el año de la fe, afrontar una cuestión que personalmente me preocupa mucho. La relación entre fe y evangelización. Además de ser el año de la fe, como sabéis, la Iglesia ha celebrado en octubre el sínodo para la nueva evangelización. Y esa es una de las grandes preocupaciones, por supuesto, del Santo Padre, pero no solamente de él, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos o para atraer a personas, sobre todo de países que han sido hasta hace relativamente poco mayoritariamente católicos y de católicos practicantes? Bueno, yo, como digo, siento una gran preocupación sobre este tema, ¿no? Porque no tengo la impresión de que estemos acertando. Y quisiera balbucear algunas cosas esta tarde, simplemente dándoos algunas pistas, algunas ideas, para ver cómo podemos, en lo que a nosotros respecta, por supuesto, poder hacer nosotros algo. En primer lugar, un concepto de la relación entre fe y evangelización. Yo creo que evangelizar es acercar las personas a Dios y Dios a las personas. Esto es evangelizar. Pues, dando una definición, por supuesto, cada uno puede tener la suya, ¿no? Acercar las personas a Dios y acercar Dios a las personas. Bueno, esto es evangelizar. Bueno, la palabra evangelio significa buena noticia, es decir, anunciarle a la gente que Dios existe, que Dios les ama, anunciarles que hay un mensaje de esperanza y anunciarles también un contenido ético. Bueno, la fe va a ser el instrumento con el cual nosotros vamos a acercarnos a la realidad de Dios. Hay un concepto, si no recuerdo mal, lo usaba Zubiri, que era el concepto de aprehender, no aprender, sino aprehender, con H intercalada, entre las dos es aprehender una cosa, es decir, asumir, asir algo, aceptar algo y hacerlo propio. La fe es un instrumento con el cual nosotros nos vamos a acercar a la realidad divina para hacerla nuestra o para que nos haga suyos. Es decir, con la fe yo me acerco a Dios. Veámoslo así. El mes pasado, ¿os acordáis? Os hablé de la fe entendida como virtud, ¿no? Hoy quisiera hablaros de la fe entendida como este instrumento que es el que me permite acercarme a esa realidad que es lo divino, la divinidad, Dios nuestro Señor. Pero no solo acercarme a ella, sino aprenderla, hacerla mía, hacer mía esa realidad divina o dejar que esa realidad divina me haga suyo. Bueno, entonces, viendo la fe desde esta perspectiva, uno se da cuenta de que la fe, para poder realizar esto, tiene al menos tres ingredientes. Un ingrediente es la intuición. Los tres forman parte de la fe. Un ingrediente de la fe, para poder acercarme a la realidad divina, es la intuición. Con la intuición me acerco a Dios. Otro ingrediente de la fe es la razón. Con la razón puedo, acordaos de cuando éramos muchachos y estudiábamos las vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, con la razón puedo acercarme a Dios, aprender esa realidad divina. Y el otro instrumento de la fe es el corazón. Y cito a un grande como es Pascal. Es decir, el corazón tiene razones que la razón ignora. Y ahí tenemos en la Iglesia a los santos del corazón, todos los santos por supuesto, pero algunos de una forma especial, que se han acercado a esa realidad divina o a la realidad de Jesucristo Dios, más con el corazón que con la cabeza. Pienso en una María Magdalena o en un Juan el Evangelista. Veamos entonces la cosa desde esta perspectiva. La fe, fijémonos en ella como un instrumento para hacer nuestro esa realidad divina o para que esa realidad divina nos haga suyos, en este intercambio. La fe como un instrumento. Ese instrumento, esa herramienta,
tiene tres dimensiones. Las tres dimensiones son ingredientes de la fe. Sin embargo, no puedes darle a todo el mundo las tres dimensiones a la vez. O no puedes darle a determinadas personas la dimensión que en ese momento no va a acoger, sino que por el contrario la va a rechazar. Y ahí es donde viene la necesidad de entender desde esta perspectiva de las tres dimensiones de la fe, o de los tres ingredientes de la fe, la relación entre esto y evangelización. Luego más tarde lo completaré. Pero, digo, si nosotros vemos que la fe tiene tres aspectos o tres dimensiones: intuición, razón y corazón, que las tres forman parte de nuestra fe católica, pero no de todas las fes. Hay algunas que son mera intuición, hay otras, la fe de los filósofos, que son la razón. Pero si nosotros nos acercamos con una de esas tres dimensiones a determinada persona, que en ese momento esa dimensión la va a rechazar, resulta que está rechazando la fe, es decir, está rechazando a Dios, porque tú le has mostrado, quizá con buena intención, una herramienta que no era capaz de aceptar. Vamos a un ejemplo. Y es donde yo tengo mi gran preocupación. Cuando se oye hablar en general a los eclesiásticos, en general, pero en una generalidad muy grande, se oye hablar de cosas buenas, cosas que yo enmarcaría dentro del capítulo de la razón. Hablan de cosas, y esas cosas, probablemente siempre, en este momento desde luego, son rechazadas por muchas personas porque la cultura ambiental no acepta esas cosas. Me refiero, por ejemplo, la familia entendida como la unión de un hombre y una mujer, que es uno de los temas recurrentes, necesario. Por ejemplo, la vida que empieza a existir desde la concepción de la unión del óvulo con el espermatozoide. Poner dos ejemplos, ¿no? Entonces, los eclesiásticos en general están hablando de cosas verdaderas, cosas necesarias, cosas que hay que defender, pero no están hablando de Dios. O dicho de otra forma, están utilizando una parte, un ingrediente de la fe que va a ser la razón. Y ese ingrediente no es aceptado por esa persona a la que ellos quieren acercarse. Y en cambio están olvidando otro ingrediente, por ejemplo, que es el ingrediente del corazón. Esto es simplemente todo lo que os he dicho hasta ahora, como os he comentado, es un balbuceo, pero hasta ahora es todavía la introducción. De estos tres ingredientes, el primero, la intuición, sirve sobre todo para entender la existencia de Dios. Con la intuición no nos acercamos a Jesucristo. Con la intuición nos acercamos a Dios. Y hay que saberlo. ¿Para qué sirve esa herramienta? ¿Por qué? Porque si tú vas a evangelizar a una persona que ya tiene fe, no te acerques con un instrumento que ya no necesita. Si tú te vas a acercar a evangelizar a una persona que no tiene fe, lo primero que tienes que usar es el instrumento adecuado para que esa persona te pueda entender. La intuición. Os lo he dicho ya en las meditaciones anteriores, en la historia, la intuición fue la primera parte de la fe, es decir, la primera herramienta que usaron los hombres para acercarse a Dios, para aprehender la realidad divina y dejarse aprehender por ella. La intuición, el hombre intuyó que tenía que haber algo,
que tenía que existir alguien, que esto no era fruto de la casualidad, que no era posible que esta perfección tan bella fuera fruto simplemente del azar. Lo hizo con la intuición. Después vinieron las otras herramientas, pero lo primero fue la intuición. Esa herramienta, que es una de las tres que incluyen por lo menos nuestra fe, esa herramienta, por lo tanto, es la que Dios usó para acercar a los hombres en los primeros milenios de la existencia de la humanidad a la realidad divina. Esa es la herramienta que nosotros tenemos que utilizar, por lo tanto, cuando nos acercamos a debatir o nos acercamos a evangelizar a una persona alejada que no cree en Dios. Después, esto lo resumiré porque he distinguido 4 tipos de personas, ¿no? Bueno, pero primero estoy hablando de las herramientas, después volveré a ellas, pero hablando ya de las personas. La intuición, por lo tanto, nos sirve no para acercar a las personas a Jesucristo, sino que nos sirve para acercar a las personas a la existencia de Dios, a la realidad de Dios. Intuición, herramienta para evangelizar, una de los ingredientes de la fe. Segunda herramienta, en el orden en que fueron usadas, la segunda herramienta es el corazón. Y el corazón, probablemente, casi con seguridad, solo se puede utilizar con la persona de Jesucristo. Digo probablemente, porque siendo católico desde siempre, ignoro si hay amor en el sentido verdadero por parte de los creyentes de otras religiones, o al menos ignoro si hay el mismo tipo de amor que nosotros podemos sentir hacia la persona de Jesús. Pero en cualquier caso, desde luego, es un ingrediente típico, creo que exclusivo, pero tampoco puedo afirmarlo con rotundidad, ¿verdad?, del cristianismo, del catolicismo, el amor. Es decir, las razones del corazón. ¿Y esto qué significa? Que cuando tú tienes una persona que ya es creyente, es decir, la práctica totalidad, esa persona que ya es creyente, lo que tienes, pero no es practicante, por ejemplo, lo que tú tienes que hacer es usar ese ingrediente de la fe, que son los argumentos del corazón, y por lo tanto acercarle a la persona de Jesús. Fijaros, a la persona, porque después hay la tercera herramienta, el tercer ingrediente de la fe, que es la razón. ¿Y en qué consistiría la razón? La razón consistiría en el dogma y sobre todo en la moral. El dogma que nos ha enseñado el Señor, bueno, que normalmente la gente no suele rechazar, quizá porque no les importa, pero normalmente no lo suelen rechazar. Y la moral, ¿qué es lo que suele rechazar la gente? En los distintos ámbitos en que cada uno le toca. Es decir, unos rechazarán la moral sexual, otros rechazarán la moral económica, otros rechazarán, porque en ese momento les pilla, la moral de la persona, es decir, la moral de defensa de la vida, o la moral de la familia. Bueno. Entonces, si tú utilizas el ingrediente de la razón para intentar acercar, evangelizar a una persona que es creyente, pero que no tiene todavía una relación de afecto con Jesucristo, te vas a estrellar. Y eso es lo que está pasando. Y en cambio, ese ingrediente de la razón es el último y tiene que ser empleado para aquellos que no solamente creen en Dios, sino que aman, o por lo menos un poquito, ¿verdad?, quieren amar a Jesucristo. A ese sí tienes que darle el paquete completo ya, el ingrediente de la razón. Os pongo un ejemplo reciente, del domingo pasado, la jornada de la Sagrada Familia, celebración de la Sagrada Familia en la Plaza de Colón de Madrid. Ha hablado un laico y ha hablado un eclesiástico.
hablado muy bien los dos, muy bien. El laico era Quico Argüello, fundador de los neocatecúmenos, el eclesiástico, Monseñor Paglia, presidente del Pontificio Consejo de la Familia. Ha hablado muy bien. Paglia lo hace realmente muy bien, una persona que domina los medios, lo hace muy bien, tiene magníficas ideas, brillantes ideas. Pero han hecho un discurso distinto, también era lógico quizá, ¿no? Por ejemplo, Paglia ha dicho, ha hablado de la familia y ha dicho, estamos en Navidad, la familia, todo el mundo la añora, y en estos días de Navidad es cuando más se nota que al fin la familia es una cosa que todo el mundo desea y todo el mundo quiere, y en estos días se nota, porque cuando no estás con tu familia, en estos días te duele muchísimo más. Bueno, por citar una frase del discurso de Paglia. Bueno, en cambio Quico Argüello ha hablado al corazón de las personas. Supongo que en su discurso también habrá hecho referencia a la familia, pero sobre todo ha hablado al corazón de las personas. Y su mensaje ha sido directo y penetrante. A ti, que eres un canalla y un mentiroso, así ha dicho, a ti que eres un canalla y un mentiroso, yo te digo, Dios te ama. ¿Qué tipo de mensaje es? Cojamos ahora, yo lo que he hecho ha sido hacer una descripción intelectual de los ingredientes de la fe. Y ahora os estoy poniendo un ejemplo concreto. No ha usado el ingrediente de la intuición. Estaba en la plaza de Colón, ante por supuesto, además era una misa, todos católicos, practicantísimos, bueno. Pero sabía que estaban viéndole por televisión, No solamente estaba hablando a los de allí, sino estaba hablando a los que no estaban allí. Y sabía que lo iban a recoger los medios de comunicación. Entonces, que le estaba hablando, digo, no al indiferente que no cree en Dios, a ti Dios te ama, yo no creo en Dios. Estaba hablando a ese hombre creyente, alejado. Y estaba dirigiéndole un mensaje a su corazón. A su corazón, Dios te ama. A ti. Eres un miserable, eres un canalla, dice, y eres un mentiroso. Y yo te digo, Dios te ama. Esta es una utilización de uno de los ingredientes de la fe, el corazón, para acercarse a ese tipo de persona al cual el otro ingrediente, la razón, la familia, es la unión de un hombre y de una mujer. Y hay vida desde el momento de la concepción. Ese ingrediente racional, que hay que decirlo, ese ingrediente racional a esa persona no solamente no le acerca, sino que le separa, ¿no? Porque empezás enseguida un debate a otro tipo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Reciente, ¿no? ¿Sabéis? Esta manía mía de analizar la realidad tal y como la voy percibiendo, ¿no? Y enseguida me di cuenta de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer vi una noticia que decía que en España los protestantes evangélicos son el número de iglesias o de templos no católicos, casi el 70% pertenecen a los protestantes evangélicos, y que solo en el año que terminado, en el año 2012, habían abierto los protestantes evangélicos, parece que decía, no quisiera equivocarme pero creo que decía 259. 259 serán capillitas, garajes, alguna iglesia grande, lo que sea, ¿no? Habrá de todo. Bueno, nosotros hemos creado el año pasado en España 259 parroquias nuevas. Evidentemente no, diréis, bueno, la situación es diferente, no cabe duda que la situación es diferente, pero hay una realidad, y es que los evangélicos están creciendo, también entre nosotros, no digamos en Latinoamérica. ¿Por qué? Parece que nadie se lo pregunta, o que si se lo preguntan dan respuestas tranquilizadoras en lugar de hacer examen de conciencia. Cuando tú planteas esto en América, te dicen, es porque esto están subvencionados por dinero que viene de Estados Unidos. No digo que no sea verdad o que no haya sido verdad en su momento, pero a mí no me convence, no me parece que explique toda la realidad. Hemos estado
de excursión en Granada, toda la comunidad el jueves, si no recuerdo mal, porque se pasan los días tan rápidos que no nos hemos salido por la mañana, hemos ido a ver la Alhambra, hemos vuelto por la noche, ¿no? Aquí se ha quedado Felipe guardando el fuerte y celebrando las misas. Bueno, bien. Cuando iba por el camino, ¿no? Bueno, a la vuelta, lo primero que hemos hecho al salir de Granada ha sido rezar el rosario, y después, pues ya eran las 7, hecho, vamos a poner la radio, ¿no? Poner la COPE, ¿no? La radio de la iglesia, la COPE. Bueno, no voy a hablar no voy a entrar en Honduras, ¿eh? Bueno, digo, vamos a poner la COPE, la radio de la iglesia, 7 de la tarde, y escucho un programa, no sé qué, no sé cuántos, vale, tampoco voy a decir el periodista, un magazine de 7 a 12 de la noche. Oye, 5 horas, 5 horas de magazine, de 7 a 12 de la noche. Eso da para todo, ¿eh? Y ese día la noticia era que se había tenido el número de parados, había disminuido, y era el mejor dato del mes de diciembre en toda la serie histórica. Entonces salían los comentaristas diciendo sí, y otros salían diciendo pero no, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Esto no sé qué, esto no sé cuántos. Bueno, tal, 5 horas. No es que estuvimos escuchando la COPE 5 horas porque, en fin, no da uno para tanta paciencia ni penitencia, pero no. Y venga y dale, mareando la perdiz. Ese día habíamos visto la noticia triste de que hay un problema con el Banco de Italia y el Banco del Vaticano, y ha cortado la posibilidad de que se pague con tarjeta, por ejemplo, los museos vaticanos. Bueno, un problema que no sabemos todavía a estas alturas el tipo de gravedad que tendrá. Eso no importa, ¿eh? Y es una noticia importante para la Iglesia, eso no importa, ¿eh? Se habla de todo, porque de vez en cuando íbamos pinchando, se habla de todo. De las cosas de la Iglesia no. Pero lo peor es que, oye, en un magazine de 5 horas, tú tendrías que tener algo religioso, ¿no? Pues no. Es decir, ¿por qué os cuento este detalle? No porque criticar a la COPE, sino porque la realidad es que cuando una persona quiere escuchar hablar de Dios, tiene que sintonizar una emisora protestante o Radio María. Y nada más, ¿eh? Salvo que en determinados momentos, y son muy determinados momentos, en horarios absolutamente echados a perder, ahí sí te meten un programa que no es ni siquiera un programa espiritual, salvo la Santa Misa, que gracias a Dios la dan todos los días. Este ejemplo no es más que una manera de decir, repito, la gran preocupación que yo tengo ante lo que nos está pasando con la evangelización. Es decir, la Iglesia solo es noticia en sus medios o en los medios ajenos cuando ha hecho algún pecado, algún escándalo de algún cura, de algún obispo, de alguna cosa, o cuando algún obispo o el Santo Padre afrontan una cuestión debatida, que tienen que afrontar, por supuesto, y que va a ser calificada, podemos, mejor dicho, va a ser clasificada dentro de este grupo de la razón, o sea, las cosas referentes al dogma y sobre todo a la moral. Pero para oír hablar de Dios, para oír decir, Dios te ama infinitamente, a ti, hay esperanza, hay vida eterna, no tengas miedo, no estás solo en la vida. A ti que estás sin trabajo, a ti que estás enfermo, a ti que estás con tu familia hecha polvo, a ti te lo digo, hay alguien que te quiere. ¿Dónde escuchas esto? En una emisora protestante o en Radio María. Esta es la realidad. ¿Y qué sucede? Entonces, que hay determinadas personas, que son muchísimas, que esto es lo que necesitan escuchar. Escuchándolo en una emisora protestante, probablemente terminarán por hacerse protestantes. Porque eso es ese mensaje del corazón. ¿Qué pasará con los protestantes? Que usan eso, por lo menos en muchos casos, para sacar el dinero a la gente, para que no les van a dar después el otro mensaje, ¿no? Bueno, que es una religión que en muchos casos no es auténtica religión, sino que es una secta,
que no es espiritualidad sino espiritualismo, todo eso es verdad también. Pero esa verdad no oculta la otra verdad, que mucha gente, para oír algo esperanzador, tiene que escuchar, repito, o Radio María, que bendito sea Dios que existe, o una cadena protestante. Y nos extrañan que ellos hayan hecho 250 templos en un año. Pues no, porque al final nadie, o prácticamente nadie, se va a acercar a la Iglesia Católica porque defendamos la vida. Esta es la realidad. Se van a acercar a la Iglesia Católica porque se han encontrado con Jesucristo. Encontrándose con Jesucristo nuestro Señor, van a entender que para amar al que les ama, tienen que defender la vida. Este es el íter que se siguió en la primera evangelización. En esa primera evangelización portentosa, o en la evangelización primera que han llevado a cabo los misioneros, que siempre ha sido una primera evangelización, la que llevan a cabo los españoles en América, los españoles en Filipinas, o tantos misioneros en África, o en Asia, o en las islas de Oceanía. No va el misionero por delante con el código moral. No va el misionero por delante diciendo al polígamo de la tribu centroafricana: eres un pecador cochino, tienes aquí a todas estas que las tienes tratadas como ganado, ya estás ahora mismo mandándolas a todas a su casa y quedándote con una. Eso sí, elige la más bonita, ¿no? Es decir, a todas las demás para afuera. ¡Qué barbaridad! Entre otras cosas, las condenaba a muerte a las pobres, ¿no? ¡Qué barbaridad! Es decir, el misionero entendió desde el inicio que había que hacer un uso progresivo de la presentación del mensaje, y que en ese uso progresivo, que tenía que tener lógicamente un final, hay que dar el pack completo. Pero en ese uso progresivo las cosas que había que hacerlas poquito a poco. ¿Es que acaso nosotros hemos aprendido, cuando hemos ido al colegio a los 6 años o a los 3 años a la guardería, hemos aprendido integrales, derivadas, homotecias o ecuaciones de segundo grado? Bueno, nos han empezado a enseñar a leer, ¿no? Y después a enseñar a sumar, a restar, y después las tablas de multiplicar y las divisiones. En cambio nosotros somos tan torpes que en la evangelización parece que hemos elegido acercarnos a la gente con el instrumento que más van a rechazar. Esto es una cosa realmente de locos. Vamos a ver qué persona tengo delante, cómo es, ¿eh? Y ahora vamos a ver de esta fe, que es el instrumento con el cual yo me voy a relacionar con Dios y Dios conmigo, de esta fe, que es lo que yo tengo que presentarle en primer lugar, después que tendré que presentarle en segundo lugar, y después que tendré que presentarle en tercer lugar, porque tengo que presentarle todo. Pero eso no significa que tenga que presentarle ahora esto, sino que ahora tengo que presentarle lo otro. O sea, primero tengo que enseñar a sumar, después ya le enseñaré a multiplicar, y después le enseñaré a hacer raíces cuadradas. Pero primero, si no le enseño a sumar, ¿cómo le voy a enseñar a hacer raíces cuadradas? Bueno, pues esto es lo que nosotros que estamos haciendo, un desastre. Desde mi punto de vista, esto es una calamidad antipedagógica. Y vuelvo a insistir, yo la impresión que tengo es de que los eclesiásticos en general hablamos de cosas, algunos incluso hablarán de cosas malas porque dirán herejías, o hablarán mal de cosas buenas, pero incluso los que hablan bien de cosas buenas, hablan bien de cosas buenas. Y no digo que no haya que hacerlo, pero no es lo primero que hay que hacer. Y en la mayor parte de las ocasiones, lo que hay que hacer de verdad, en primer lugar, es hablar de Dios y hablar de la figura de Jesús. Quiero terminar presentando 4 tipos de personas y viendo de nuevo cómo acercarnos con esta concepción de la fe como instrumento para evangelizar, cómo acercarnos a ellos. Hay en nuestra sociedad
en nuestra sociedad secularizada, a veces en nuestra propia casa, oficina, amigos, en fin, hay un sector que podríamos llamar los alejados anticlericales, a veces también antiteístas, o sea, es decir, el típico comecuras y tal, bueno, agresivo, que tal vez existe, ¿no? Bueno, uno puede tener la suerte de no conocer a ninguno y otro puede tener la mala suerte de tener que convivir con uno todos los días. Pero este es un sector, ¿no? Y tú tienes aquí un tipo de persona y aquí tienes la fe. Tu fe católica completa, con la intuición. Tú te has acercado a la realidad de Dios y has dicho, creo en ti. Con el corazón, tú te has acercado a la figura de Jesús y le has dicho, te amo. Y creo en ti. Y después con la razón, tú has escuchado el mensaje dogmático y ético y has dicho, lo acepto, porque mi razón me dice que es efectivamente lo mejor, pero también porque tú me lo propones. Si tú me dices que yo tengo que creer en esto, yo creo en esto, porque yo, Señor, me fío de ti. Tengo esta fe y tengo una serie de personas que me rodean, a las cuales yo quiero evangelizar. Primer sector, el comecuras. El comecuras que se desayuna todas las mañanas con un buen tazón de bilis antieclesiástica, ¿no? Bueno, yo creo que algunos personajes de la política española, ¿verdad?, estarían ahí en ese sector. No me refiero al triste Zapatero, no, ya ha pasado la historia. Bueno, me refiero a otros, ¿no? Son comecuras, ¿verdad? Rabiosamente comecuras. Bueno, ¿qué hay que hacer con estos? Yo creo que con esto lo que tenemos que hacer, sinceramente, es rezar mucho por ellos. Rezar mucho por ellos porque, ¿no? Como dice el padre Benjamín, de lejos y con un palito, ¿no? No, es decir, rezar mucho por ellos de verdad, porque sí que creo en la eficacia de la oración. Ya os dije hace unos cuantos meses que lo que nosotros teníamos que hacer era primero rezar, segundo ofrecer, tercero dar testimonio y cuarto hablar. En este orden. Entonces, es muy difícil con esta gente rezar por ellos. Tampoco vas a callarte si será una discusión, obviamente, ¿no? Porque no tienes por qué. Pero es imposible el convencimiento. Una de las cosas más significativas, a mí me parecen evidentes, ¿no?, de nuestra época, es que en general, el alejado, y cuanto más alejado más, por tanto el más alejado es este alejado comecuras, ¿no?, es muy irracional. Son personas muy viscerales. Vaya usted a saber por qué, le vendrá de herencia, ¿no? Oye, o quizá ha tenido una mala experiencia con un sacerdote, o vaya usted a saber por qué, bueno, no tengo ni idea. Pero cuanto más alejados, más irracionales son, más agresivos, más viscerales, más odio tienen. Entonces es muy difícil incluso hablar, ¿no? Porque enseguida no razonan, no argumentan, ¿no? Enseguida sale todo ese odio que llevan dentro. No puedes hablar con ellos, pues no puedes rezar, ¿no?, encomendarles a la divina misericordia, ¿no? Y son personas, además, repito, irracionales, anticientíficas. Su irracionalidad les lleva a cerrar los ojos a la ciencia, cuando muchas veces ellos esgrimen la cosa de, oh, yo para tener fe me lo tienes que demostrar. Y le puedes decirle, oye, al margen de la fe, ¿estás a favor o en contra del aborto? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy, por supuesto, están la inmensa mayoría de ellos a favor del aborto, pero la ciencia dice que, pues, ¿cómo es posible que tú estés a favor de matar a un inocente, ¿no? Es decir, bueno, esta realidad es muy difícil de tocar y de tratar. Entonces, bueno, oración, el mejor testimonio posible, ofrecer sacrificios y esperar a que llegue el momento, si es que llega. Pero si sale, repito, la conversación, tú tampoco te callas, pero no pienses en hacer un plan evangelizador de este tipo de personas, porque ni el elemento intuición, ni el elemento corazón, ni el elemento razón les sirven para nada. Ellos están en su odio, alimentándose de ese odio, y son el ejemplo de aquel del Partido Comunista, que
hace unos meses entró en el colegio de los salesianos, verdad que era en Mérida, ¿no? al bonito grito de guerra: ¿dónde están los curas que los vamos a quemar? ¿No? Y inmediatamente toda Izquierda Unida, unidísima por lo menos en este caso, le aplaudieron, ¿no? ¿Dónde están los curas que los vamos a quemar? Año 36 o 34. Izquierda Unida aplaude a este energúmeno que ¿os imagináis que nosotros entráramos en un abortorio diciendo dónde están los médicos que le vamos a dar una paliza, que van a tener que... Ni se nos pasa por la cabeza. Pero si lo hiciéramos, que no se nos pasa por la cabeza, pues saldríamos en todos los periódicos, se pediría la excomunión de los que lo han hecho, ¿no? Pero aquí no. Este es un sector de gente con el que lo mejor, repito, es de lejos y con un palito. Es decir, rezar por ellos, ofrecer sacrificio por ellos, pero no intentarlo, porque no, paná es tontería. Bueno, en cambio pues hay otro sector que serían simplemente los alejados. Estos alejados no son personas con odio. Dentro del grupo de los alejados, además, hay un transecto muy amplio, ¿no? Digamos, hay unos alejados indiferentes, hay otros alejados que mantienen algo de fe. Vale. Con estos alejados habría que emplear el ingrediente de la intuición. Con esto sí se puede hablar. No son personas llenas de odio. Seguramente que el problema que puedas tener con ellos es que pasan del tema. Pero si logras tener una conversación, si logras interesarles en el tema, utiliza el argumento, la herramienta de la intuición. Porque, como no son personas que están a priori en contra, tú puedes hacerles ver que Dios existe y que lo más lógico e inteligente es creer en la existencia de Dios, creer en la existencia del no Dios. Y esta fue una de las charlas del principio de este curso. Es menos inteligente, es más lógico creer que esto lo ha creado alguien que no creer que esto tan complejo y tan perfecto pueda ser fruto de la casualidad, aunque sea a base de descartes durante miles de años. Cuénteme usted dónde están tantos fósiles y tantos descartes. Bueno, por tanto, herramienta de la fe a utilizar con estos alejados que están ahí, ¿no? Que no tienen fe, pero que tampoco son hostiles. Si puedes establecer con ellos un diálogo, emplea el argumento de la intuición. Estos son dos casos, los que os he hablado, dos casos en España relativamente poco frecuentes. En España, según los estudios reiterados, el 85% de la población tiene fe. Y así se confiesa sistemáticamente cuando se hacen las encuestas del CIS, que no saca nada con decirlo, al contrario, hoy en día pues como que te da vergüenza, ¿no? Por lo tanto, no hay por qué pensar que estás mintiendo cuando eso te perjudica, ¿no? Probablemente en la realidad estamos en más de un 85% con fe. Entonces tenemos ahí un amplísimo sector de personas que sí que tienen fe, pero que están alejadas o semi-alejadas. O sea, no es el sector anterior de los alejados que no tiene fe, o si tiene una cosa muy vaga, sino es un sector de personas que tienen fe, pero que no van a misa el domingo. Y que sin embargo, pues van a ir alguna vez, van a participar en algunos actos puntuales, litúrgicos, por ejemplo, van a participar a lo mejor el día de Navidad, van a ir a misa, ¿no? Por supuesto en una boda. Van a querer bautizar a sus hijos todavía, y van a pedir el funeral por sus padres. Es decir, hay una fe, es una fe de alfileres, es una fe frágil, es una fe, pero hay una fe. Muchas veces es una fe muy emotiva. No solo los tópicos andaluces de la Macarena o de la Blanca Paloma, ¿no? Sino que en todos los sitios es así. Porque en todos los sitios ves estas personas que desde luego no van a misa nunca, pero el día de la patrona del pueblo, ese día están allí, y a su Virgen que no se la toque nadie, ¿no? Y yo creo que esto todos conocemos personas así. Por lo tanto, ese es un sector al que se puede evangelizar.
¿Cómo tienes que acercarte a esa persona? Si le vas a dar los argumentos de la intuición, no los necesita, porque él tiene fe. Él cree en Dios. Y probablemente cree además hasta en Jesucristo. Y desde luego que en la Virgen María. Tiene una fe muy sensible quizá, tiene una fe con muy pocos contenidos dogmáticos, pero no es una fe para despreciar. Y yo creo que de entre estos es de donde más están sacando los protestantes e incluso los musulmanes a sus adeptos. ¿Cómo tenemos que acercarnos a estas personas? Con esa herramienta de la fe que es el corazón. Habla de Dios, habla de Jesús, habla del amor de Dios, habla de la Santísima Virgen. Acércate y cuéntales tu experiencia personal, lo que significa para ti comulgar, lo que significa para ti recibir la confesión. No les digas, tienes que, sino yo te voy a contar lo que a mí me ayuda. Háblales de Jesucristo, de las parábolas, de la parábola del hijo pródigo, dales el mensaje de una forma lógicamente adecuada al tiempo que tengas para estar con ellos, a la relación que tengas, en fin, muchas cosas, ¿no? Porque no se trata de que lo sientes en una silla y aquí te vas a enterar ahora que te voy a contar yo la vida de Jesús de pe a pa, ¿no? Si es un compañero tuyo de trabajo, tendrás unos momentos, si es un compañero de diversión, si es un familiar, tiene que decir, háblales de Jesús, háblales del amor de Dios. Esto es lo que hizo Kiko Argüello. Y a mí me parece maravilloso. Habla de Dios, toca el corazón de esas personas, porque esa es su puerta de entrada. Y es posible que salgan los otros temas, es posible, sí, pero la Iglesia dice que no podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y yo con mi novia, con mi compañera sentimental o con lo que sea. Mira, la Iglesia dice eso y yo, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice la Iglesia, pero vamos a hablar ahora de otra cosa. Ahora de eso, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de que Dios te ama infinitamente. Como decía Kiko Argüello, aunque seas el mayor canalla del mundo y un mentiroso, Dios te ama y Dios ha dado la vida por ti. Y es eso justo lo que esa persona necesita escuchar. Y con ellos podemos tener esta relación. Después tendrás que buscar instrumentos de evangelización. Por ejemplo, ¿cuántas personas conozco que me han escrito, que se han convertido y se han acercado después a la Iglesia porque han leído el Evangelio secreto de la Virgen María? Que es un libro dirigido directamente, deliberadamente, al corazón. Después me he escrito un libro sobre el catecismo. Muy bien, ¿no? Pero que tú a esa persona le das un libro sobre el catecismo, esa persona ni entiende el lenguaje. Toca su corazón. ¿Cómo? Vete un día con él a un santuario de la Virgen, haz una excursión, dependerá, repito, de qué relación tengas con él o de qué, ¿no? Pero toca su corazón, utiliza esa herramienta de la fe. Y luego te vas a encontrar con otro sector. Es un sector de católico, practicante, más o menos, ¿no? Muy practicante ocasional, pero que es un católico practicante. Bueno, no digo que todos los domingos voy a misa, no, bueno, es un católico practicante. Y que tiene una relación con Jesús, o sea, no es el alejado, católico alejado, que solo va a ir a misa de Vasaperas o va a ir a la procesión de la patrona del pueblo. Este es un católico que tiene una relación con Jesús. A este tienes que aumentarle su relación con Jesús, el corazón, y darle ya los argumentos de la razón. A este sí, porque a él se le puede decir, oye, Dios te ama, pero tú tienes que amar al que te ama. Y ahí es donde viene la importancia del argumento de la gratitud. Dios te ama, pero tú tienes que amar al que te ama. No seas un egoísta con Dios. Tú crees en el amor de Dios. Tú te emocionas delante de una imagen de la piedad o delante de una imagen del crucificado. Tú tienes que ahora hacer algo por ese que te ama tanto. Ama al amor.
agradece al amor. ¿Cómo hacerlo? Mira, que está el amor al prójimo, que están los mandamientos, que está la imitación de Cristo. ¿Cómo vas a amar a ese Dios que tú sabes que te ama y que te emociona? Y después ser infiel a tu esposa. ¿Cómo vas a amar a Cristo y después ser un violento y no controlar tu carácter? Oye, ¿no? Ahora vamos a hablar. ¿Cómo vas a decir que amas a ese Señor y matar a ese niño que viene inocente, pero que viene en una hora que no era esperado? Ah, ese sí, ¿no? 4 tipos de personas. 3 ingredientes que tiene la fe y que tenemos que saber utilizar con inteligencia según la persona. Pero siempre oración, sacrificio, testimonio y después la palabra, utilizando en la palabra la herramienta que sea más necesaria para la persona que tienes delante. Y yo creo que por parte nuestra, sobre todo, por lo menos hablo de mí, ¿no? Por parte mía, ¿no? Es decir, yo quiero en todos los momentos asumir y aceptar las enseñanzas de la Iglesia. Pero continuamente, repito y hablo de mí, continuamente tengo que estar alimentando mi corazón. De lo contrario, si el corazón se enfría, la cabeza corre el riesgo de despistarse. Por eso cuando, incluso, el Papa hizo aquella encíclica, ¿no?, de Fides et Ratio, fe y razón. Fijaros, Benedicto XVI es un sabio y es un santo, ¿verdad? Pero yo no creo que se pueda hablar de fe y razón, porque creo que la razón es un ingrediente de la fe. Lo mismo que no se puede hablar de fe y corazón. La razón es un ingrediente de la fe que tenemos que trabajar. Es racional tener fe, pero también el corazón es un ingrediente de la fe. Es cordial tener fe, y también la intuición es un elemento de la fe. La fe es el instrumento con el cual yo me acerco a Dios, aprehendo, asumo y hago mía la realidad de Dios y dejo que esa realidad divina me haga suyo. Por supuesto, además de lo que os he dicho ya, ¿no? Es una virtud, ¿no? Es un acto de confianza. Bueno, ahora, un elemento para acercarme a Dios y es un elemento para evangelizar. ¿Qué tengo que hacer para que esta persona de mi familia, tan querida, pero que está alejada, pero que sin embargo es buena persona, pero que sin embargo yo sé que todavía reza, porque te lo dice, a mí yo todavía rezo por las noches, porque aún lleva la medalla de la primera comunión al cuello, porque aún tú sabes que guarda una estampita en su cartera? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tendré que aprender a evangelizar para acercarme a esa persona con el instrumento que esa persona pueda entender, con la llave que pueda abrir el alma de esa persona, sabiendo que en su debido momento tendré que darle todos los ingredientes de la fe, pero en su debido momento, que es justamente lo que han hecho los misioneros.